Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Mire qué precioso. Un osito polar que lo podemos utilizar ahora en estas festividades para decorar su casa. Ya vamos a comenzar. Bueno, mire, vamos a hacerle primero su orejita y el hociquito. Aquí vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a la hebra. Mi aguja es de 1.7 y mi hilo es de 2 hebras de 1 milímetro. Y hacemos nuestro puntico de seguridad y vamos a comenzar haciendo medios puntos o punto bajo, como usted lo conozca. Y vamos a hacer 6, 3, 4, 5 y 6. Alamos nuestra hebra, cerramos con un puntico de seguridad, así, con un puntico deslizado, punto deslizado, y aquí hacemos una cadena para subir y comenzamos haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos, así en todo el contorno. Aquí ponga su separador de puntos. Yo estoy utilizando la misma hebrita y ahora aquí yo voy a comenzar haciendo un punto y un aumento y termino mi vuelta con 18 medios puntos, así en todo el contorno. Bueno, ya aquí ya estoy llegando. Mire aquí, ya llegué. Pongo mi separador y esto voy a hacer un punto en cada punto de base. Los mismos 18 puntos los vamos a hacer hasta la vuelta 6 y hace sus 2 orejitas. De esta misma forma hace el hocico, pero con la diferencia que el hocico lo deja hasta la vuelta 5. Hace sus 3 piececitas, 2 orejitas hasta la vuelta 6 y una hasta la vuelta 5 con los mismos 18 medios puntos. Ahora que ya yo los tenga listos, regreso. Entonces, mire, ya aquí, fíjese usted, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta la vuelta 6, 2 orejitas. Usted las dobla después así. Aquí ya tengo mis 2 orejitas con la misma cantidad de puntos. 18 puntos hasta la vuelta 6. El hociquito, mire, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 vueltas con los mismos 18 puntos. Así hace estas 3 piececitas. Ahora vamos a hacerle la cabecita. En la cabecita hacemos una esfera, hacemos un anillo mágico para hacer la esfera. Introducimos nuestro gancho de tejer y alamos hebra. Y aquí comenzamos haciendo 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestra hebra, cerramos con un puntico deslizado. Así. Aquí vamos a comenzar poniendo nuestro separador. Y aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 2 aumentos en cada punto. Hacemos aumento. Hacemos 6 aumentos y terminamos esta vuelta con 12 puntos bajos. Así en todo el contorno. Entonces ya aquí ya termino y comienzo mi tercera vuelta. En esta tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Ponga su separador para que no se pierda de ningún puntico. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí pongo mi separador y comienzo mi cuarta vuelta. Y voy a hacer 1 y 2. Y hago un aumento. 2 puntos y un aumento. Así vamos tejiendo y terminamos la vuelta con 24 medios puntos.
Aquí ya llegué, saco mi hebra y pongo mi separador, así, a saber, y comienzo. Y aquí ya vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Así lo vamos haciendo en todo el contorno hasta aquí, hasta llegar a nuestro separador, y vamos a terminar la vuelta con 30 medios puntos. Aquí ya termino, saco mi separador, vuelvo y lo coloco, y aquí voy a ir haciendo un punto, 2, 3 y 4. 4 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 36 medios puntos. Y ya llego, pongo mi separador y aquí voy a comenzar haciendo un punto en cada punto de base. Usted va tejiendo, no lo vaya a poner esa hebra tan floja, esos puntos. Haga lo que le quede apretadito y mire, así, con este puntico en X. En B no, sino en X, para que le quede de lo más bonito, así. Y lo va a hacer desde esta vuelta 7 hasta la vuelta 12. Ahora que yo esté en la vuelta 12, regreso. Entonces ya aquí, mire cómo me queda. Así me va quedando, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas. Y ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Aquí ponga su separador. Yo estoy utilizando el mismo separador de mi anillo. Aquí ya se me está quedando corto, pero aquí vamos a comenzar ahora haciendo 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos y una disminución. Así lo vamos disminuyendo. 1, 2, 3 y 4. Y una disminución. Y esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos. 1, 2. Ahora termino y comienzo mi vuelta 14. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. 3 medios puntos y una disminución. Así vamos en todo el contorno y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Usted lo puede hacer con el hilo que usted tenga. Tiene un hilo de mayor calidad, mejor, muchísimo mejor le va a quedar. Así. 1, 2, 3 y una disminución. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ahora ya termino ya mi separador. No me quiere alcanzar. Aquí vamos. Y ahora vamos a comenzar haciendo, esta es la vuelta 15. 1 y 2. 2 medios puntos y una disminución. Así. 1 y 2. Y una disminución. Y esta vuelta la vamos a terminar con 18 medios puntos. Usted va tejiendo hasta llegar aquí. Aquí pongo mi separador y comienzo ahora haciendo, aquí vamos a hacer un punto y una disminución. Así vamos a ir tejiendo en todo el contorno. Un punto, una disminución. Pero antes de terminar esta vuelta, aquí la vamos a terminar con 12 medios puntos. Pero antes de terminarla, usted va rellenando para que le vaya, para que le sea más cómodo, pues, ir rellenando. Así. Y termina su vuelta con 12 medios puntos. Ahora que ya yo termine la vuelta, regreso.
Aquí ahora ya yo terminé, mire, ya las rellené. Usted tiene que rellenarla y aquí en el medio le hunde bien para que le quede bien hundido. Aquí usted va a hacer estos 12 puntos que aquí le quedaron. Usted va a hacer 5 vueltas. Así. Un punto en cada punto de base por 5 veces. Así lo va tejiendo en todo el contorno. Ahora que ya yo haya tejido esas 5 vueltas, regreso. Entonces, mire, ¿ven? La cabecita ya está bien rellena. Usted la rellena que le quede de lo más cuchi cuchi, así. Y luego con una aguja lanera, usted va agarrando sus puntitos. Aquí no, mire que está aquí sin rellenar, así. Las hebritas de adelante, los 12. Y aquí, así, se aprieta bien, que esto le quede bien apretado. Y por este mismo punto usted va moldeando aquí, por el relleno, en el anillo mágico. Mire, el anillo mágico. Así. Y aquí esto lo saca. Se va agarrando y usted lo va hundiendo. Hundiendo. Ya esto ya lo puede sacar y con esto se va ayudando así. Ajá, así. Usted esto después con un lápiz o con la misma aguja, usted lo va, mire, haciéndolo así, que esto le quede, mire. Esto es con la idea de que usted, mire, lo hace así, luego lo agarra, mire, así. Mire cuál es la idea. Mire qué precioso. Mire, así. Usted esto lo puede colgar, mire, aquí, para colgar. Mire qué lindo. Así. Aquí está la base. Usted esto lo coloca. Si lo quiere poner en la mesita. Así. Mire, qué precioso. Y si lo quiere colgar, le quita la cabecita y ya. Si usted desea, también usted por aquí mismo le pone, aquí le coloca la aguja y luego la saca aquí y ya su cabecita la tiene girando. Así, eso es para esto. Así que bueno, ahora vamos a hacerle la basecita. Dale, ahora vamos a hacerle la basecita. Y esta tiene un nudito. Bueno, vamos a dejarlo así. Ponemos nuestra hebra y vamos a hacer un anillo mágico. Usted hace su anillo mágico y aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y comenzamos a hacer 6 medios puntos altos. No vamos a contar nuestra cadena como punto. Así que aquí llevamos 3, 4, 5 y 6. Y jalamos nuestra hebra y cerramos con un puntito deslizado. 1 y 2. En esta segunda vuelta vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos haciendo aquí medios puntos altos. Así. 1 y 2. Y esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos. Aquí ya termino, aquí yo hago un medio punto alto y estas son las 3 cadenas, las 2 cadenas que hicimos cuando comenzamos. Yo voy a hacer es aquí en el primer punto alto, medio alto así, para que me quede cerradito. Aquí yo voy a hacer 1 y 2 y comienzo haciendo 1 y un aumento. Así vamos tejiendo.
un punto medio alto y un aumento. Así en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí ya cierro con un puntito deslizado. Así. Ahora voy a hacer 1 y 2. Y hago 2 medios puntos y un aumento. Así lo vamos haciendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Aquí ya termina. Cierro con un puntico deslizado. Mire, así nos va quedando nuestro círculo. Entonces aquí ya yo voy a hacer una cadena. Aquí vamos a comenzar tejiendo. Aquí trabajamos con medios puntos altos. Ahora aquí vamos a comenzar haciendo, agarrando la hebrita de atrás. Medios puntos o puntos bajos aquí. En este contorno vamos a trabajar puros puntos bajos agarrando la hebrita de atrás. Así en todo el contorno. Ponga su separador porque esto para que no se pierda por dónde va. Así vamos tejiendo en todo el contorno los mismos 24 puntos. Así. Ahora que ya yo estoy ahí en ese, aquí regreso. Es que ya llegué. Aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Mira, aquí donde dice mi cadenita. Así. Mire, y así nos va quedando la basecita. Entonces, para que doble, así. Entonces ya pongo mi separador y aquí estos mismos 24 puntos, hago una cadena y ya ahora sí agarro la hebra completa, mire, la hebra completa. Y esto lo voy a hacer hasta la vuelta 11. Así, 7 vueltas de esta, 11, hasta la vuelta 11, un punto en cada punto de base, los mismos 24 puntos bajos. Ahora que ya esté en la vuelta 11, regreso. Ya estoy en mi vuelta 11, ahora ya voy a hacer una cadena y comienzo haciendo un punto, dos puntos y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno y termino la vuelta con 18 medios puntos. Así en toda este contorno hasta llegar aquí a mi separador. Ponga su separador. Entonces, mire ya cómo nos va quedando, así. Ahora aquí vamos a comenzar tejiendo 3 vueltas. Hasta la vuelta, esta era la vuelta 11, hasta la vuelta 14, un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo. Ahora que yo esté en la vuelta 14, regreso. Ahora ya llego a mi vuelta y aquí comienzo con una cadena. Y voy a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Y termino esta vuelta, un punto y una disminución. Termino esta vuelta con 12 medios puntos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí ya termino, hago una cadena y aquí voy a hacer un punto en cada punto de base. 1, 2, 3. Así lo voy tejiendo 2 vueltas. Únicamente 2 vueltas de los mismos 12 medios puntos. Así. Aquí ya tengo mis 12 puntos. Ahora vamos a comenzar haciendo 1 y una disminución. Así lo vamos a ir tejiendo en todo el contorno y vamos a terminar con 8 medios puntos. Así, 1 y una disminución. Así en el contorno. Aquí, recuerde que usted tiene que ir rellenando para que no se le haga tan pequeño
Aunque aquí le vamos a ir haciendo un punto en cada punto de base. Esos mismos 8 puntos haga 2 vueltas. 2 vueltas para que la basecita esta nos quede así de lo más alta para que podamos colocar nuestra cabecita ahí. Así. 2 vueltecitas nomás. De los mismos 8 puntos y luego lo vamos a cerrar con la aguja lanera. Así. Y ya yo estoy llegando. Yo le coloco un poquito más de relleno. Así lo vamos colocando con esta misma gancho de tejer, le vamos echando para que quede así. Ahora usted, porque depende, usted puede tejer también con una puntada más suelta y entonces le es más, pero así, fíjese, así que nos queda así ya. Aquí ya yo voy a cortar, pero este piquito nos tiene que quedar así. Pero usted aquí esto lo vamos a rellenar, que esto quede relleno también. Solo así es para que usted pruebe así. Esto ahora que usted ya lo termine de rellenar, nos queda. Pero así lo terminamos. Ahora vamos a cortar nuestra hebra. Rellenamos bien, que nos quede bien rellenito. Y cerramos con la aguja lanera. Aquí ahora vamos a hacerle la bufanda. La bufanda, usted hace su puntito deslizado y comienza haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Usted lo puede hacer con puntos altos o con medios puntos. Como usted desee, usted lo hace. Si lo hace con puntos altos, usted aquí hizo 7, bueno, hace 8 y 9 para que se regrese 1, 2 y 3. Se regresa, hace lazada y hace punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto usted lo puede hacer en 2 tonos o lo puede hacer también solo de un solo color. Yo aquí mire, este está hecho con medios puntos, mire, con medios puntos. Todo de medios puntos. Usted lo puede hacer como usted lo desee. Ahora en esta ocasión lo vamos a hacer con puntos altos. Aquí hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a cambiar de color. Si usted lo va a hacer de un solo color, pues usted lo hace todo corrido de ese mismo color. Pero si lo va a hacer con 2 colores, así como este que yo estoy haciendo, usted aquí le hace el cambio de color. Y agarra su y aprieta esta. Y hace 1, 2 y 3 y sube. Y este hilo lo va perdiendo por dentro. Así. Y aquí las 2 hebras. Para que no se le vea. Y así va tejiendo los mismos puntos. Eso usted lo hace del largo que usted desee. Así lo va tejiendo. Punto en cada punto hasta tejer sus 6 puntos altos. Luego gira, hace sus 3 cadenas y comienza haciendo así. 1, 2 y 3. Si lo va a hacer de 2, hace cada 2 vueltas, hace el cambio de color. Así hasta el largo deseado. Ahora que ya yo lo termine, se lo muestro. Así lo vamos haciendo.
Entonces, bueno, mire ya, usted le hace aquí 3 rojos y 3 verdes. Si lo va a hacer de este modelito, si lo va a hacer con el medio punto, ya lo deja así. Entonces aquí ya, cuando ya lo tengamos así, usted le va a hacer medio puntos en contorno. Yo se lo hice así, usted lo hace de la manera que a usted le guste. Así le hacemos en todo el contorno, medio punto, medio punto, medio punto, medio punto, hasta llegar aquí. Cuando ya lo tengamos aquí, le hacemos unos flequitos pequeñitos. Usted corta sus dos flequitos, uno rojo y uno verde, y luego se los colocamos en la punta. Aquí para no hacerle el video tan largo y no está ser repetitiva, usted ya sabe que le hace en todo el contorno y aquí le pone flequitos y flequitos. Para comenzar ahora haciéndole el gorrito. Ya mire, así ya con su flequito, mire, le queda así. Si usted desea, como esto es lanito, usted lo puede cepillar y le queda así lanudito. Aquí ya tenemos nuestra base. Usted esto se lo va a poner así. Así. Usted primero lo hace así. Y aquí le hace una puntadita. Y yo le voy a poner este alfiler para que usted más o menos vea. Le hace ahí su puntadita para luego colocar aquí su cabecita. Así. Así lo va a colocar. Lo va a hacer. Ahora vamos a hacerle el gorrito. Aquí hacemos un anillo mágico y usted le puede hacer un gorrito. Yo tengo en los videos el gorrito, cómo usted puede hacer ese gorrito de Navidad. Yo le voy a hacer aquí hoy en esta oportunidad, le vamos a hacer un arbolito. Usted aquí va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos. Así. Aquí cerramos con un puntico deslizado. Así, cerramos. Ponga su separador para que sepa su punto. Así. Y aquí vamos a hacer aumento. Aquí vamos a hacer uno y un aumento. Esta vuelta la vamos a terminar con 9 medios puntos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Uno y un aumento. Y ahora vamos a hacer uno y dos y un aumento. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Y vamos a terminar esta vuelta con 12 medios puntos. Uno. Aquí tenemos ya 12. Pongo mi separador. Y aquí yo voy a comenzar haciendo, agarrando la hebrita de adelante. Aquí yo hago un puntito deslizado. Hago lazada. Y entro en este haciendo 1 y 2. Hago 1 y 2 y hago piquito. Entro ahí mismo en ese mismo punto y hago 1 y 2 y hago agarrando todo el tiempo la hebrita de adelante para que la hebrita de atrás nos vaya quedando libre. Y si agarré la hebrita de adelante, sí, aquí deslizo en el punto que sigue en esta primera vuelta. Aquí hago una cadena, entro en la que sigue y hago 1, 2, 1 y 2, hago piquitos, así. Entro ahí mismo en ese mismo punto, hago 1,
2, agarrando la hebrita de adelante, una cadena, deslizo en este que sigue, así, hago una cadena, entro en el que sigue y repito haciendo 1, 2, 1 y 2 cadenas, hago piquito, un punto, agarrando lazada y hago 1 y 2, hago una cadena, entro en el que sigue, deslizo, hago una cadena y entro en el que sigue y repito haciendo 1 y 2, 1 y 2 cadenas, entro, hago piquito, entro y hago 1, 2, una cadena y entro en el punto que me queda, en la cadena que me queda, pero agarrando la hebrita de atrás y deslizo. Miren, ahí me tienen que quedar 4 puntitas. Yo entro y aquí busco mi hebrita que dejamos y deslizo ahí. Ahí cuando ya haya deslizado, hago una cadena. Siempre tengo que poner mi separador para saber dónde comienzo y dónde termino, porque si no nos perdemos, porque como estamos trabajando con la hebra de adelante y luego con la hebra de atrás, nos podemos confundir. Entonces ahora aquí yo voy a hacer, ya hice mi cadena y comienzo haciendo mis puntos, y ahora aquí voy a hacer 1, agarrando la hebrita de atrás, 2 y aumento, así en toda la vuelta, así, como son 4 aumentos, termino esta vuelta con 16 medio puntos, así en todo el contorno hasta llegar a nuestro separador. 1, aquí ya, fíjese usted, ya hice mi vuelta y termino con 16 medios puntos. Entonces ahora yo voy a hacer un punto en cada punto de base. Así lo terminamos en toda la vuelta, los mismos 16 medios puntos. Así vamos tejiendo. Usted tiene que estar pendiente que le quede de poner su separador para que usted sepa dónde que va a terminar y dónde comienza. Uno suele confundirse, también puede ponerle el separador de otro color para que no se confunda. Aquí cuando ya nosotros ya lleguemos aquí a esta parte, aquí ya yo llego, vamos a poner aquí porque se me enreda un poco el hilo. Ajá. Ok, aquí vamos a repetir. Mire, aquí, fíjense usted que llegamos aquí, que es donde está nuestro separador. Aquí yo lo voy a poner hacia la parte de arriba. Aquí me queda justo en el medio. Bueno, yo aquí yo hago, me deslizo. Aquí yo voy a deslizarme en el siguiente punto. Aquí, ya yo tengo mi separador ahí, que aquí es donde yo tengo que deslizar. Entonces yo hago lazada. Entonces ya aquí me salto, este no lo voy a tejer, sino en este. Y voy agarrando la hebrita de adelante. Y voy a repetir lo mismo que hice en esta primera vuelta, donde le hice las hojitas. Y hago 1, 2, hago mi puntita
así haciendo piquito, lazada, hago 1 y 2, agarrando la hebrita de adelante. Ajá, 2. Aquí, fíjense que estoy aquí. Este no lo tejo, entro en este, en el que le sigue y termino ahí haciendo. Aquí tenemos que estar pendientes. Cuando lo hagamos así, hacemos una cadena y este lo vamos a saltar, entramos en el que sigue con punto deslizado. Hago una cadena, hago lazada, este no lo voy a tejer, lo voy a entrar en el que sigue y repito. Lazada, hago 1, 2, 1, 2, hago piquito, así, lazada, vuelvo y entro ahí mismo, en ese mismo punto, y hago 1 y 2, hago una cadena, este no voy a entrar en el que sigue, entro, y hago punto deslizado, hago una cadena, lazada, este no lo tejo, tejo este. Y así usted va a ir tejiendo hasta darle la altura que usted desee. Lo puede hacer más pequeño, más grande, más altico. Claro, eso como es para ponérselo en la orejita, usted no le puede hacer tantas vueltas, sino las vueltas que sean necesarias que le quede bien, así. Mire, usted va, hace una cadena. En este no va a entrar, entra en este. Y hace puntico deslizado. Fíjese, vean. Aquí le van a salir las mismas 4 que le salieron, pero le van a salir estándole aquí. Ya en la otra vuelta le tienen que salir 6, porque usted va a ir aumentando en la otra vuelta 24 para que le salga 6. Y en la siguiente vuelta, aquí hace una cadena, en la siguiente vuelta 28, pero cada vuelta usted le da, usted hace por lo menos en la que viene 3 puntos y un aumento. Ya le van a salir 24. Cuando ya usted tenga esos 24, le da una vuelta de 24 puntos, un punto en cada punto. Repite esta misma vuelta que le salgan 6. Lo puede dejar hasta ahí. Si quiere, puede hacer otra de 4 vueltas y un aumento y le salen 28 y repite otra vez esos mismos 28 puntos y ya le van a salir 8 punticos. Así lo va haciendo, mire. Mire cómo le va quedando. Así. Y después usted aquí lo adorna como usted quiera. Así lo vamos haciendo. Ahora que ya yo lo tenga terminado por completo, regreso. Bueno, amiga, mire. Yo así ya lo terminé. Yo espero que lo haya entendido bien. Mire, usted aquí le pone un pompón o le quiere hacer una estrella, se la coloca. Aquí le pone lentejuelas, piedrecitas, como usted lo quiera decorar. Aquí usted sabe que son 2 vueltas en cada una y después le empieza a hacer sus detalles. Así lo hacemos. Aquí ahora vamos a hacerle la naricita en el hocico y entramos en el anillo y aquí vamos a agarrarle dejando 1, 2, 3, 4 y vamos a ir así, así y vamos rellenándolo. Usted lo va rellenando así. Usted primero, cuando lo haga así, usted lo rellena aquí así. Vamos rellenando. Si usted tiene también hociquito, usted también se lo puede colocar.
No necesariamente se lo puede hacer así. Si tiene un hociquito, se lo pone. Le va a quedar también mejor, claro. Pero si no, usted se lo rellena así. Entonces ya usted lo tenga ya bien relleno. Así. Rellenándolo. Hasta cubrir todo este espacio blanco. Así. Así. Cuando ya usted lo tenga ahí así, usted le da aquí para rellenar los espacios más pequeños. Así. Así lo va haciendo hasta que usted ya lo tenga todo completamente relleno. Usted cuando ya lo tenga todo completamente relleno, usted se ubica aquí y vuelve y entra aquí hasta terminarlo de rellenar. Por aquí. Bueno, aquí, mire, aquí yo lo terminé ya. Usted va a contar aquí, mire. 1, 2 y 3. Desde la vuelta 3. Te va a colocar la oreja. Aquí. 1, 2 y 3. En esta vuelta que comienza, de la vuelta 3, ahí usted coloca su orejita. Su orejita la tiene que poner que le quede así. Aquí va a cubrir. Aquí va a cubrir, aquí está la vuelta 3. 1, 2 y 3, entró en la 3. 1, 2 y 3. Aquí, en la cuarta vuelta, usted le coloca para que ella le quede así. Entra. Esto vuelve y lo repite aquí. 1, 2 y 3. Aquí en esta vuelta 3 va a colocar la otra oreja. Así. Otra oreja. Esto lo hunde así. Y repite lo mismo aquí que cubrió. 1, 2, 3 en la cuarta. Aquí está. 1, 2, 3 en la cuarta. Aquí. Si no, usted se ubica así. Aquí. Que esté en la misma dirección. Así. Y así coloca las orejitas. El hociquito, usted va a contar aquí. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí coloca su hociquito, mire. En la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 6 coloca el hocico. Así. Usted sabe que usted tiene que coserlo en todo el contorno, que le quede de lo más parejito. Así. Y después que ya usted lo haya cosido, usted le va a poner su sombrerito o lo que, el gorrito o su arbolito. Yo le voy a colocar el arbolito. Usted lo puede colocar que le quede un poquito más hacia acá dentro. Así. Y le hace nada más unas puntadas. Yo voy a ir cosiendo y cuando ya lo termine de unir aquí, regreso para colocarle los ojitos. Pero así lo vamos colocando. A la bufanda, usted aquí le hace una puntadita. Esto nada más va ahí expuesto así. Una puntadita ahí así para luego colocarlo aquí. Ya yo cuando ya he unido estas piezas regreso. Ajá, mire ya cómo va quedando, mire. Ya yo le cosí sus orejitas. Recuerden que le tienen que poner su hociquito, lo rellena. A medida que lo va cosiendo, uniendo, lo va rellenando. Este es el hilito que nosotros hundimos al... No lo corte, porque aquí usted mismo le hace para colgar. Aquí, mire, le puse su bufanda, su puntada, y luego usted la coloca aquí. Si usted va a utilizar nada más la cabecita, usted esta bufanda se la cose así. Aquí así la une. Ahora vamos a ponerle los ojitos. Los ojitos, usted entre por... Lo vamos a hacer, lo vamos a colocar aquí. Aquí en este sitio. Ajá, así que se vea que aquí lo vamos a poner. Yo le voy a poner mostacilla. Usted le puede poner unos ojitos
Si se los va a poner de movible, usted le echa aquí un poquito de silicón. Si se los va a poner así, usted entra aquí. Aquí tenemos nuestro. Aquí. Usted se lo puede colocar aquí, si desea, ahí así. Y el otro se lo coloca al lado. Así como está, en la hilera de arribita, así. El otro se lo coloca aquí. Así. O se lo puede poner un poquito más abajo. Yo creo que yo se lo voy a colocar más abajo. Me gusta un poquito más abajo. Entonces usted ve dónde usted se lo quiere colocar. Si quiere colocárselo más abajito, usted se lo coloca más abajo. Así. Yo se lo voy a poner un poquitico más abajo. Así. Y lo ponemos en esta hilera. Así. Y le hago mi puntico. Así. Y aquí entro agarrando ya mi mostacilla. También le puede poner ojitos de presión. Esos ojitos de presión, si se los va a colocar, usted sabe que se los tiene que poner antes de rellenar. Antes de rellenar, usted se los pone. Así. También le puede hacer bordados. Se lo borda, también le va a quedar bien. Así. Ahí. Y ahora aquí atravesamos a este lado. Ahí. Dejamos 1, 2 y 3 de separación y colocamos la otra mostacilla. Mire, así. Ahí. Y aquí la colocamos. Acuérdese de así, mire. Si yo salgo aquí mismo, yo aquí mismo entro y salgo aquí. Ahí, así. Y vuelvo y entro entre el medio de la mostacilla, así. Y entro ahí mismo y salgo aquí. Así, mire, así me quedan los ojitos. Aquí yo le voy a poner una cejita. Y en la hilera esta, se la voy a poner un poquitico más acá. Así. Y aquí le coloco. Entro en esta y en la misma. Así. Aquí mismo voy a entrar. Así. Así mismo. Ahí. Si quiero le hago 2 puntadas. Si no, nada más el reflejo. Así. 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 Nada más el reflejito, si usted desea, si no, se la hace un poquito más. Y aquí pierdo mi hilo. Así. Se la voy a dejar así. Bueno, amiga, mire. Mire qué precioso nos quedó nuestro osito. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. Es cuestión de ponerle amor y dedicación. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.